Estimados colegas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, miren, vamos a esperar un par de minutitos porque hay algunos coleguitas que todavía están en la sala general. Entonces, esperemos pues de que puedan unirse a la sesión y comenzamos. ¿Les parece? ¿Ya? Por favor. Entonces, esperamos un par de minutitos y vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Bien, estimados colegas, ante todo, muy buenas tardes. ¿Están ahí? Buenas tardes. Buenas Sí, sí, tardes. estamos presentes. Estamos todos. Perfecto, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar puntualmente. Ya seguramente en la siguiente sesión vamos a poder iniciar de una manera un poco más dinámica, porque el día de hoy, obviamente, por ser la primera sesión que estamos teniendo, ¿no? Hay algunos que todavía recién se estaban uniendo de las salas pequeñas, ¿no? Como que no conocían muy bien cómo hacer todo esto, pero ya poco a poco iremos mejorando y haciendo cada vez más dinámico. Mi nombre es Cristian Franco, voy a llevar a cabo en este caso la sesión número uno de este programa de especialización en el área de ciencia y tecnología, ¿no? Viendo la parte de los fundamentos de la didáctica para la jornada escolar completa del área de ciencia y tecnología. Yo soy licenciado en educación por la Universidad de San Marcos. Además, tengo una maestría en docencia virtual por la Universidad San Martín de Porres. Actualmente me encuentro laborando en la Universidad de Ingeniería y Tecnología como docente de química aplicada. También soy docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola y especialista en el Ministerio de Educación en la unidad de medición de la calidad de los aprendizajes, donde vemos todo lo que es evaluaciones estandarizadas.
Así que voy a tener el grato placer de conversar, ¿no? Y compartir con ustedes un poco de mi experiencia y también que ustedes compartan su experiencia, porque justamente sabemos de que el aprendizaje es dinámico y no es en una sola dirección, ¿no? Sino que todos aprendemos de una u otra forma. Así que lo que sí les voy a pedir, lo primero que les voy a pedir encarecidamente es que, por favor, cualquier duda, consulta, comentario que quieran hacer, lo hagan con toda la confianza del mundo, va a ser muy importante ello. Y por otro lado, justamente para poder llevar a cabo, ¿no?, esa dinámica en un orden y un respeto adecuado, les voy a pedir también de que cuando queramos hacer uso de nuestra participación, ¿no?, levantemos ahí un botoncito para levantar la manito y de esa manera poder hacerlo de una manera ordenada. Bien, eso es básicamente lo que les quería pedir inicialmente para poder comenzar con esta jornada. Entonces, el área que nos trae aquí justamente es un área que en realidad, dentro de muchos, dentro de lo que se puede ver, es muy compleja, la verdad. Perdón un ratito, disculpen. Así lo voy a dejar nada más, que se me está acabando la batería. Bueno, es un área muy compleja en el sentido de que tenemos que buscar de desarrollar en nuestros estudiantes dos de las competencias que personalmente a mí me parecen bastante complejas, ¿no? En el sentido que los chicos no están muy acostumbrados a ellas. ¿Y cuáles son? La de indagación y la de diseño, ¿no? Seguramente ustedes, dentro de sus eh, aulas, van a tener, ¿no?, algunas dificultades todavía. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos acostumbrados, ¿no?, a otra forma de trabajo en el área. No podemos negar que nosotros hemos aprendido ciencia de una manera un poco distinta a la que se nos plantea hoy en día en el enfoque por competencias. Y eso de alguna manera genera, ¿no?, de que tengamos, digamos, dificultades al momento en el cual queremos nosotros proponer este enfoque, que no es difícil definitivamente, pero sí a veces se genera pues estas ideas de, pero ¿por qué si yo he trabajado de otras maneras? ¿No? Por ejemplo, ¿no?, hay algunos casos que nosotros podemos ver, ¿no? Digamos que en una feria de ciencia, ¿no?, que muchas veces nosotros podemos ver allí que los estudiantes participan, ¿no?, de una manera bastante entusiasta muchas veces, ¿no? Y seguramente los estudiantes presentan maquetas y experimentos llamativos, pero cuando se les pregunta sobre los principios científicos, muchas veces no pueden explicarlos. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que básicamente lo que han hecho en muchos casos es que siguen instrucciones sin comprender en sí los procesos que están involucrados en ello, ¿no? Y a veces, ¿por qué? Porque justamente algunos docentes, no digo que ustedes, en algunos casos sucede que se centra más en el producto, lo que se va a obtener, más que en el proceso. Entonces, la pregunta que acá nos podríamos plantear y quisiera la participación de ustedes es, ¿cómo podemos nosotros lograr que los estudiantes comprendan la naturaleza de la ciencia más allá de repetir experimentos? ¿Cómo creen ustedes que se puede lograr eso? Recuerden, colegas, de que lo importante es la participación, es justamente para poder tener este proceso de evaluación formativa y retroalimentación que es tan importante, ¿no? A ver, ¿por qué creen o cómo creen ustedes que podemos hacer que los estudiantes comprendan a la ciencia y no solamente repitan experimentos? Bueno, ¿puedo participar? No veo la manito para levantar la mano. Y no te preocupes. Adelante. Eh, un aporte en esto sería pues que ellos comprendan para qué sirve ¿cómo se llama? En la vida diaria, ¿no? En el contexto en que vivimos, para qué sirve lo que están haciendo, cuál es la finalidad, cómo lo van a poder utilizar. No solamente, como dice usted, repetir experimentos, sino para qué, el por qué
es este experimento, ¿no? ¿Cuál es la utilidad principalmente? El beneficio de lo que se va a obtener. A ver, Oh, No Sofía, solamente. ¿qué tal? ¿Qué tal? A ¿cómo ver, acabas? ¿Cómo que ya acabaste? muchas gracias. Te vienes dentro de un rato que termine para estudiar. ¿Ah? Eh, a ver, No, ya, hasta que yo termine, de ahí vienes. ya, creo que sin querer se había prendido el audio de una colega, ¿bien? Por ahí también Diana me dice, ¿no? Con la investigación. Claro, lo que pasa es que justamente en nosotros ha recaído justamente esta competencia tan importante de una indagación o investigación, como queramos llamarle, ¿ya? Pónganle el nombre que ustedes quieran. Pero en nosotros ha recaído, porque en realidad, siendo sinceros, la indagación y la investigación, o la investigación, como ustedes quieran llamarle, se puede hacer en cualquier área del conocimiento. Fácilmente también se podría hacer indagación en matemática, se puede hacer indagación en educación física. La indagación no solamente es a través de la ciencia, ¿no? Las ciencias naturales me refiero, ¿no? Pero bueno, en alguna de las áreas seguramente vieron que era importante, necesario que esta competencia, que sí es fundamental e importante su desarrollo, ¿no? Y ha recaído en nosotros. Y hay algo que también debemos nosotros tener en cuenta, y es el hecho de hacer un experimento no implica que estemos haciendo una indagación. Porque los experimentos, como veremos en su momento cuando ya toquemos los temas más específicamente, los experimentos pueden tener muchas funciones. Una de las funciones que puede tener definitivamente, y quizás una de sus más importantes, es promover la indagación o ser parte de un proceso indagatorio. Perfecto, excelente. Pero también existen, por ejemplo, experimentos en donde lo único que hacemos básicamente es consolidar, ¿no? O verificar una ley científica. Ahí no es indagación, es solamente verificación. O también quizás hacemos un experimento motivador. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho, seguramente alguna vez cuando estábamos en el colegio, como estudiantes, el experimento del volcán? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha hecho el experimento del volcán? Ya sea cuando eran estudiantes o ya sea con sus estudiantes. ¿Lo han hecho, estimados amigos, amigas? ¿Sí? Ya, muy bien. ¿Y cuál es el objetivo del experimento del volcán? Explicamos los principios de las reacciones químicas. Si ese Ya, experimento lo han hecho tal vez en el nivel primario, era simplemente una réplica de lo que era pues un volcán, ¿no? De repente para que tomen conciencia acerca de su construcción o de su funcionamiento. Pero respecto a la pregunta que usted plantea, yo podría indicar, por ejemplo, de que los estudiantes, sin necesidad de poder hacer experimentos, podrían comprender la ciencia en la medida de que ellos vean la utilidad de lo que están aprendiendo, ¿no? Si ellos comienzan a preguntarse, por ejemplo, ¿por qué las estrellas que están a lo alto no se caen? Eso es una pregunta que los va a motivar a pensar, ¿no? Y que debe haber un camino que logre explicar por qué ocurre eso. Entonces, no hago un experimento, pero por lo menos me invita a pensar, ¿no? ¿Cómo ocurre eso? Y la ciencia lo puede explicar, ¿no? Seguramente después de hacer experimentos podrían llegar a explicar, pero todo inicia con una pregunta. Entonces, la ciencia nos ayuda a nosotros a entender cómo el entorno funciona, cómo es que se dan los procesos, tanto en mi entorno, fuera de ella. Entonces, primero me pregunto, lanzo mi curiosidad, me doy una respuesta posible y finalmente tendría que acabar, en teoría, que me expliquen cómo funciona eso y en un experimento necesariamente, ¿no? Pero no necesariamente por el experimento de inicio, sino preguntas, curiosidades, respuestas, y debo terminar en un experimento finalmente para poder entender objetivamente cómo funcionan las cosas, ¿no? Es lo que pienso, maestro Cristian.
Muchas gracias por su participación. Y es bien importante lo que usted indica, ¿no? Solamente de que cuando hablamos de indagación es cierto, el currículo del CENEP nos habla principalmente acerca de una indagación experimental, ¿no? Y básicamente correlacional. Pero nosotros sabemos de que no es el único tipo de indagación que se puede llevar a cabo. Y además, cuando hablamos de experimentos, son situaciones controladas. Y por ejemplo, en este caso que usted dice, ¿no? Si yo quisiera ver por cómo las estrellas o cómo se mueven las estrellas o cómo se mueve la luna, las fases que tiene, ¿no? Quizás si es que es una ciudad costera, cómo influye, ¿no?, la presencia de la luna en la marea, entre otras cosas. Podría ser una indagación observacional, descriptiva, no necesariamente experimental, porque ahí yo no voy a poder manejar, ¿no? Nada, no voy a poder manipular ninguna de ellas, ¿no? Pero sí, definitivamente, eso podría ser una indagación, porque puede tener los pasos del método científico, definitivamente. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta de que cuando hablamos de ciencia, y eso quizás es una de las cosas que nosotros debemos considerar, es qué entendemos por ciencia, ¿no? ¿Y por qué es tan importante este enfoque al cual nosotros llamamos enfoque por competencias? En este enfoque, ¿qué cosa es lo que se busca? Y lo que han indicado hace un momento es muy importante, ¿no? ¿Para qué me va a servir? ¿Para qué es útil? Pero también de llevarlo no solamente a la utilidad propia, sino a la utilidad en general. Porque también a veces caemos en pragmatismos, ¿no? Porque ahí también ya llega a veces algunas cuestiones en donde los estudiantes, ya, profesor, pero solamente quiero que me enseñe lo que me va a ser útil. Y eso es bastante complejo porque, comenzando que no sabemos específicamente qué le puede ser útil a una persona en particular dependiendo de en qué se va a desenvolver más adelante. Y nosotros tenemos estudiantes de primero, segundo, tercero y secundaria a veces. Y por otro lado, que no estamos haciendo una formación técnica. No estamos haciendo una formación técnica. Nosotros estamos buscando una formación ciudadana, porque justamente el enfoque por competencias que nosotros tenemos, lo que busca es la formación de un ciudadano, que a través justamente de todas estas competencias que desarrolla este estudiante, al salir de la escolaridad, al salir del sistema educativo, puede ejercer su ciudadanía. Eso es bien importante. Por eso es de que justamente este enfoque, ¿no?, lo que busca, integra, ¿qué cosa es? Saberes, o sea, conocimientos, ¿no?, habilidades y actitudes. No con el objetivo, ¿ya? No con el objetivo de que sea ingeniero, que sea científico, no. Lo importante aquí es que tenga estas habilidades, estas destrezas también, obviamente, ¿no?, que desarrolle estas capacidades y luego en conjunto las competencias con el objetivo de que pueda ejercer su ciudadanía. Definitivamente sabemos que no todos nuestros estudiantes van a ser, pues, médicos, veterinarios, enfermeros, ingenieros, no todos lo van a ser, definitivamente. Pero sí todos van a ser ciudadanos. Y deben de ejercer su ciudadanía a través justamente del desarrollo de las competencias. Que no se dejen engañar, que tengan un pensamiento crítico. Si yo, por ejemplo, veo de que mis estudiantes se van a ver bombardeados, porque esa es la palabra hoy en día, de información, y debo ayudarles, debo formar también en su mente, ¿no?, esta capacidad crítica de poder determinar qué información es válida, por ejemplo, y qué información no es válida en el ámbito de la ciencia, y que de esa manera puedan formar parte de un discurso razonado, ¿no?, respecto a estos temas. Si un estudiante, por ejemplo, viene y me dice, profesor, ¿sabe qué?
últimamente yo noto que hace mucho frío, entonces el calentamiento global debe ser mentira. Porque también he leído, ¿no? En un sitio de internet de que el calentamiento global no existe, que es un invento. Y ojo, hay personas que realmente lo creen. ¿Cómo nosotros enfrentamos ese tipo de cosas? ¿No? Esa desinformación que puede darse en función, ¿no? A esta infoxicación, como también le llaman, este bombardeo que se tiene, ¿no? A través de las redes sociales, a través, pues, de los medios de comunicación, entre otros, ¿no? Entonces, justamente por eso es de que cuando nosotros hablamos de este enfoque por competencia, lo que busca es formar una persona crítica, no una persona bajo el enfoque conductista, ¿no? Por contenidos, en donde básicamente lo que quiere es recabar un montón de información. Pero hay una cuestión importante. Como ustedes saben, cuando hablamos de un enfoque basado en competencias, estamos hablando de conocimientos, ¿no? De habilidades, ¿no? Y de valores, ¿no? Valores, actitudes. Perfecto, muy bien. Hay algunos, y he escuchado un montón de eso, ¿no? Que dicen, bueno, pero en el enfoque por competencias, los conocimientos no son importantes. Porque el conocimiento no es lo importante es el desarrollo de la habilidad. Y ahí también hay que tener en cuenta que eso es errado. En ningún momento el enfoque por competencia dice de que no importa el conocimiento o que es lo menos importante. El conocimiento es muy importante. Pero nosotros en el enfoque por competencias vamos más allá del conocimiento. Comenzamos dando un sustento disciplinar, académico, como ustedes quieran llamarle, sobre la base de los conocimientos y también buscamos justamente desarrollar pensamiento crítico, habilidades, ¿no? Valores, a través justamente de estos conocimientos. Pero no es que el conocimiento no sea importante, como a veces he escuchado, ¿no? Esto es algo que también hay que tenerlo bien, bien en claro, ¿no? Y cuando hablamos de conocimientos, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, ¿dónde enseñamos conocimientos en el área de ciencia y tecnología dentro de las competencias que tenemos? ¿En la competencia indaga, en explica o en diseña? Explica. En explica. Pero también, o sea, directamente, ¿no? Pero en el indaga también, porque hay que buscar también conocimientos para poder indagar. Y en el diseño igual, tenemos que buscar conocimientos para poder llevar a cabo un prototipo, ¿no? Llevar a cabo la idea que tenemos que ejecutar. O sea, las tres, en pocas palabras. En realidad es así. Es así, estimados amigos y amigas, ¿no? Tenemos nosotros que considerar que el enfoque del área busca el desarrollo de conocimientos, pero no pensemos que conocimiento solamente es contenido, lo que decimos comúnmente, ¿no? A eso es lo que nosotros llamamos conocimiento de contenido, conocimiento disciplinar, pero también debemos tener en cuenta conocimientos procedimentales y también incluso conocimientos epistémicos. Y ahí quizás, ¿no? Justamente la competencia indaga es bastante interesante en ese sentido, ¿no? Porque se ve, ¿no? Una cuestión de conocimientos procedimentales, disciplinares, epistémicos, porque tenemos que ver por qué se hacen cada una de las cosas que hacemos en el proceso de la indagación científica, ¿no? No es solamente transmitir teorías como lo hacíamos antiguamente, ¿no? Sino que el estudiante tenga en cuenta cómo es que esta teoría se ha llevado a cabo, cómo es que se han dado los resultados y cómo puede cambiar nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Los conocimientos que vamos construyendo, porque justamente el objetivo es ese, ¿no? Construir conocimientos, ¿no? Y a ustedes, ¿no?
tienen que quedar bastante en claro, ¿no? Esto de que las competencias implica justamente, ¿no? Este conjunto de saber ser, el saber hacer, el convivir. Y ojo, es bien importante esto de la convivencia, del ser, ¿no? Porque lo que buscamos justamente es que el estudiante utilice una serie de conocimientos y habilidades de manera competente, de una manera eficaz, efectiva, para poder hacer frente a una problemática de manera ética, ¿no? Con valores. Si yo, por ejemplo, hago la pregunta que podemos plantear, ¿no? En el aula, ¿cómo podemos reducir el consumo de energía en el colegio? ¿No? Los estudiantes obviamente pueden buscar formas, métodos a través de los conocimientos que nosotros hemos desarrollado con ellos, pero también de una manera ética, ¿no? Porque también imagínense que un estudiante diga, profesor, pero agarramos y sacamos, ¿no? Electricidad del poste, pero eso no sería ético. Es bien importante justamente que nosotros tengamos bien en claro que el CIA, a diferencia de lo que se pensaba antiguamente, no solamente es un conjunto, ¿no? de profesores que vamos a transmitir conocimientos. No. Recordemos de que bajo este enfoque, el aprendizaje, ¿no? o el conocimiento no se transmite, ¿no? El conocimiento no se transmite, sino que se construye. Eso es algo que nosotros debemos considerar, ¿no? Y por eso justamente buscamos de que el área tenga un propósito no solamente disciplinar, sino formativo, ¿no? Es bien importante de que acá tengamos en cuenta que nuestros estudiantes van a tener que buscar justamente cómo relacionarse, ¿no? Bajo estos conocimientos científicos en la sociedad y en el ambiente, con una visión que ya debemos nosotros dejar al lado a veces antropocentrista, ¿no? Que los estudiantes piensan, ¿no? O que en general se piensa de que en el planeta, el que está en el centro es el ser humano y que todo el planeta está hecho, diseñado, como querramos llamarle, ¿no? O todo lo que existe en el planeta es para servir al ser humano. En algunas, por ejemplo, evaluaciones, cuando se toman evaluaciones estandarizadas en diferentes países, ¿no? Se hace la pregunta acerca, por ejemplo, de la fotosíntesis, ¿no? Y la pregunta que se hace es, ¿por qué las plantas realizan fotosíntesis? ¿Cuál es la respuesta correcta que creen ustedes deberían indicar nuestros estudiantes frente a una pregunta como ¿por qué las plantas realizan fotosíntesis? ¿Cuál sería para ustedes una respuesta correcta, adecuada, frente a esa pregunta que se puede plantear? ¿Para qué las plantas realizan fotosíntesis? A ver, espero sus respuestas, ya sea a través del chat o a través del micrófono, levantando la manito. A ver, por favor, coleguitas, les planteo esa pregunta. Si se les evalúa a los estudiantes, se les plantea, ¿no? Un interrogante, ¿para qué las plantas realizan fotosíntesis? Muy bien. Muy buenas respuestas estoy teniendo hasta el momento. A ver, espero algunas más.
Ya, muy bien. Claro, lo que podemos notar nosotros en general es que estamos viendo en las respuestas, ¿no? Para producir su alimento en líneas generales. Perfecto. Pero lo que se ve en las evaluaciones, en las evidencias, es que los estudiantes principalmente, ¿qué cosa es lo que responden? Para darle oxígeno a las personas. Y mi pregunta es, ¿las plantas tienen esa conciencia o lo que buscan es darnos oxígeno? ¿O simplemente qué cosa es lo que sucede? De que la fotosíntesis producen su alimento a través justamente de este proceso y como producto secundario se liberan oxígeno. Y ese oxígeno nosotros, ¿no?, hemos evolucionado justamente para poder aprovechar ese oxígeno. Pero a veces se piensa de que las plantas son nuestros sirvientes y que nos dan oxígeno. No, ellas lo hacen porque necesitan alimentarse. Exactamente. Entonces, es la producción de alimentos, ¿no?, a través de ese proceso y que como producto secundario, ¿no?, producen oxígeno. Y ese oxígeno nosotros lo hemos, digamos, aprovechado, lo hemos evolucionado, los seres vivos, ¿no?, los animales hemos evolucionado de tal manera, ¿no?, de que hemos podido aprovechar, ¿no?, el oxígeno que producen las plantas. Perfecto, eso está muy bien. Pero no podemos pensar de que las plantas, ¿no?, tienen como objetivo en la fotosíntesis darnos oxígeno. Y eso justamente es una de las cosas que nosotros vamos a poder encontrar en diversas evidencias a nivel nacional e internacional de lo que los estudiantes piensan acerca de muchas cosas. Entonces, hay que ir cambiando, ¿no? Por eso es que hablamos acá del propósito formativo, ¿no? Donde nosotros podamos comprender el mundo natural, ¿no?, utilizar la tecnología de manera responsable, tomar decisiones informadas, bien importante ello, pero sin tener, ¿no?, que nosotros somos el centro de todo. No, no, no. Los seres humanos no somos el centro de todo, definitivamente. Pero sí, y eso es algo que no podemos negar, somos los seres que generan, pues, mayor impacto en el planeta, ¿no? Y esto es justamente lo que hoy en día algunos llaman, pues, que estamos en la era del antropoceno, pues, ¿no?, en donde los seres humanos tienen un impacto fundamental en todo lo que ocurre en el planeta, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la comprensión del mundo natural, ¿no?, es que el estudiante, a través de los conocimientos que vamos a ir desarrollando, construyendo, ¿no?, en las diversas sesiones, ¿no?, que el estudiante pueda analizar los fenómenos físicos, químicos, biológicos, establecer estas relaciones de causa-efecto, por ejemplo. Y a veces es algo que nosotros no hemos podido quizás calar totalmente en nuestros estudiantes. Esto de la relación causa-efecto, que con un simple, ¿qué cosa es lo que sucede primero y qué sucede después? Es algo que debemos nosotros considerar, pues, ¿no? Pero claro, estas relaciones deben estar siempre basadas en evidencias, ¿no? Quizás a través de experimentos, a través de observaciones, pero siempre buscando justamente estas relaciones de causalidad, ¿no? Un ejemplo, lo que vemos es, pues, de que se explique, ¿no?, la evaporación como un cambio de estado y no como que el agua desaparece. Sobre la evidencia que se ha podido ver en diversos lugares, ¿no?, del planeta sobre estas concepciones alternativas que tienen nuestros estudiantes, ¿no?, del área de ciencia, por ejemplo, es acerca justamente de la evaporación del agua. Si tú pones agua, ¿no?, digamos esto, ropa húmeda, la pones ahí en el cordel, en el tendedero, y después se seca,
En primaria, ¿qué cosa es lo que piensan? ¿No? Como llegan a los chicos dicen, ya lo que pasa es de que el agua se desaparece. ¿No? Esa es la forma en la cual ellos explican eso. Nosotros tenemos que luego, quizás, ¿no? Podemos hacer un experimento sencillo en donde ponemos una bolsa plástica, adentro ponemos, ¿no? Ropa húmeda, un trapo húmedo, ¿no? Lo ponemos al sol y en lugar de que, ¿no? La tela obviamente se va a secar, pero en lugar de que el agua desaparezca, va a comenzar a ir, ¿no? A estar en la superficie de la bolsa, ¿no? Por una condensación que se puede llevar a cabo. Y ahí se puede explicar, por ejemplo, eso de que el agua no se está desapareciendo, no es que no, ya no existe, sino que solamente ha habido un cambio de estado y de esa manera tener este concepto pues de la transformación, ¿no? Que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. También hay otras cosas que los chicos pueden pensar acerca del mismo fenómeno. En algunas investigaciones, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que piensan los estudiantes? Cuando la ropa se seca, ya algunos, ¿no? En secundaria sobre todo, llegan a tener este conocimiento, esta comprensión de que el agua pasa de estado líquido, que está ahí en la tela, a gaseoso. Perfecto. Vapor, como querramos llamar. Perfecto. Muy bien. Pero también dicen de que para esto el agua llegó a 100 grados Celsius en la tela. ¿Por qué? ¿Por qué creen algunos estudiantes de que cuando la ropa se seca, el agua llegó a 100 grados Celsius? Y de esa manera pasó de líquido a gaseoso. ¿Por qué creen ustedes que los estudiantes podrían pensar eso? A ver. Claro, porque lo relacionan como cuando el agua hierve, ¿no? Ya, perfecto. Entonces también aquí pasa algo, de que a veces los estudiantes llegan a pensar, ¿no? Que las cosas son absolutas. Es decir, ¿no? De que el agua, por ejemplo, solamente puede cambiar de líquido a gaseoso a 100 y en ninguna otra condición. Y quizás no hemos justamente hecho alguna indagación, por ejemplo, que sería interesante, ¿no? Con algunos estudiantes de primero, segundo y secundaria, en donde se vea si es que la evaporación, ¿no? Del agua se lleva a cabo solamente a 100 grados Celsius, por ejemplo. Y ustedes dirán, profesor, no, pero es algo que ya lo sabemos. Nosotros lo sabemos. Pero la pregunta es, ¿nuestros estudiantes lo comprenden de esa manera? Muchas veces cuando he tratado de ver algunos procesos de indagación con algunos docentes, ¿no? Para que se trabajen en las aulas, ellos me dicen, no, pero es que eso es algo muy obvio, profesor, algo muy simple. Sí, es algo muy simple para nosotros, como docentes. Que yo como profesor sepa, por ejemplo, ¿no? De que si tengo un cuerpo que se está moviendo y no hay ninguna fuerza que actúe sobre el cuerpo y su movimiento va a ser MRU, para mí es algo normal, es algo básico. ¿Pero creen que un estudiante lo podrá ver de esa manera? Para un estudiante esas cosas no son obvias. Y a veces creo que lo que sucede es que
Algunos docentes piensan de que los estudiantes saben lo mismo que él o que ella, ¿no? Dependiendo si es docente, hombre o mujer. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Justamente parte de lo que nosotros vamos a ir viendo en las siguientes sesiones se va a basar en la evidencia de algunas evaluaciones estandarizadas a nivel nacional e internacional sobre las creencias y concepciones alternativas que van a presentar nuestros estudiantes. Yo los invito, ¿no? ya que justamente formo parte de la oficina de la UMC, la que mide justo hace la medición de la calidad de los aprendizajes, visiten la página de la UMC, descarguen ahí, ¿no? La información acerca de las evaluaciones nacionales de logro de aprendizaje y van a darse cuenta de algunas concepciones que pueden tener nuestros estudiantes y que nos puede ayudar justamente a mejorar nuestra práctica docente, ¿no? Otra cosa es acerca del famoso pensamiento científico, ¿no? Y ojo, el objetivo de pensamiento científico no es que el estudiante necesariamente vaya a dedicarse, ¿no?, a la ciencia, así, ¿no?, de una manera formal, ser científico, qué sé yo, sino que pueda utilizar los procedimientos de la ciencia en la toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Imagínense que una persona quiera hacer, no sé, su negocio, su emprendimiento, como le decimos hoy en día, de panadería. Y le están ofreciendo, por ejemplo, diversas marcas, ¿no?, para utilizarlas del polvo de hornear, ¿no?, por ejemplo. ¿Cómo podría decidir cuál es la mejor opción? ¿Cómo haríamos, por ejemplo, si tengo 3 marcas, ¿no?, que cuestan igual, y quisiera saber cuál es la mejor opción para utilizarla en la preparación de mis panes? ¿Qué debería hacer el estudiante? Probar con cada una de ellas y Ya, ver los resultados. pero para eso tenemos que ver justamente que tiene que hacer su indagación. Claro, pero, o sea, tiene que ver cuáles son las cualidades, cuáles son los, propiedades y todo, cómo podría afectar y sobre eso hacer sus pruebas y viendo los resultados de repente pueda tener una elección más objetiva. Exactamente. Y para eso tiene que ver, ¿no?, como usted lo ha indicado, ya, ¿qué cualidades vas a ver? Ah, por ejemplo, quiero ver si es que hace de que la masa se hinche más. Por ejemplo, podría ser. Porque una de las características justamente de ese polvo de hornear es que la masa se hincha. Perfecto. Muy bien. Ahora bien, esa sería mi variable dependiente. Ese es el efecto que voy a medir. ¿Cuál sería mi variable independiente? Bueno, sería en este caso el tipo de, ¿no?, o la marca de polvo de hornear que voy a utilizar. Perfecto, ya tengo mi variable dependiente y mi variable independiente. Pero también debo ver de que si voy a hacer comparaciones, Tiene que ser su entonces hipótesis. ya puedo plantear mi hipótesis, puedo decir, ya, perfecto, yo creo que esta es la marca de que, ya, perfecto, la hipótesis es bien importante porque me permite, ¿no?, ver si es que mi idea es correcta o no, ¿no? Perfecto. Luego, ¿qué cosa podría hacer ahora? ¿Y cuáles serían mis valores intervinientes? También. Es algo que a veces dejamos Podría de... ser la temperatura, podría ser ¿cómo se llama? El espacio que va a ocupar, La, podría ser de repente, bueno, la cantidad de masa que voy a la utilizar, cantidad de masa, la cantidad de harina que va a utilizar para elevar, ¿no? La cantidad de agua, la temperatura del agua. Entonces, tiene que ser consciente de que todos esos parámetros debe mantenerlos constantes para poder hacer una comparación. Esto es un pensamiento científico, aun cuando no parezca ciencia, porque es para preparar pan. Pero tiene una utilidad. Entonces, es bien, bien importante, ¿no?, que nosotros justamente les demos estas herramientas a los estudiantes, no solamente para que hagan un experimento en el laboratorio,
¿no? Sino que estos procedimientos, porque la idea de la indagación es que el estudiante sea capaz de construir conocimientos. Ojo, no comprobar, porque comprobar es otra cosa. O sea, comprobar significa de que, ay, yo ya sabía que esto era verdad, y ahora simplemente la compruebo. No, no, no. Es algo que todavía yo no sé si será verdad o no, y voy a ver si es que, ¿no? Mi idea es correcta. Y eso lo puede aplicar en muchos contextos. Y claro, puede ser en la vida cotidiana, puede ser también en un aspecto académico, puede ser un aspecto laboral, en muchas cosas. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, cuando es niño, mi mamá, ¿no? Preparaba mermelada de tomate, ¿no? Y yo le ayudaba a veces a hacer, me decía, esto prepara tú, primero me enseñó, ¿no? Y después me tocaba hacerlo a mí. Entonces un día le digo, pero mamá, ¿por qué le echas limón al momento en el cual haces la mermelada? ¿No? Porque le echaba jugo de limón. Y me decía, bueno, es que así sale más dulce. Y yo, ¿estás segura? Porque yo no me encontraba sentido. Si el limón es ácido, ¿cómo lo va a hacer dulce? Para mí no tenía sentido. Y en ese momento me dijo, bueno, si quieres prueba. Y claro, ¿qué cosa es lo que hice? ¿No? Agarré, hice un poco de mermelada, ¿no? Con limón y otro sin limón. ¿Y qué sucedió? De que definitivamente la que era con limón salía más dulce. Pero después, al momento en el cual hice esto, le dije a mi mamá, mamá, sí, ha salido más dulce, pero seguramente es porque le eché más azúcar. Entonces, ahí, ¿qué cosa sucedió? De que no controlé variables intervinientes. Pero como yo era terco en ese momento, dije, no, 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 lo que mi mamá dice está equivocado. Lo que yo quería comprobar es que mi mamá se equivocaba. Porque para mí no tenía sentido. Entonces lo volví a hacer, y ahí sí tuve cuidado sobre la cantidad de azúcar, la cantidad de fruta, ¿no? En este caso el tomate y todo lo demás. Y al final me seguía saliendo más dulce cuando tenía, pues, ¿no? El limón. Y bueno, sí, mi madre definitivamente es una mujer de que tiene conocimientos científicos empíricos, ¿no? Porque definitivamente sí es así. Y luego, ¿por qué, no? Uno lo puede sustentar ya después cuando descubre, ¿no? Oye, sí, el limón ayuda a que salga más dulce. Ahora, ¿pero por qué? ¿Cómo lo explica? Ya se encontró una relación, ¿no? Presencia de limón, sabor más dulce. Perfecto. Hay una causa y un efecto. Ahora, buscas el motivo. Ya y cuando ya estaba en la universidad me di cuenta de que, claro, pues, ¿no? La sacarosa en medio ácido se desglosa en fructosa y glucosa. Y como la fructosa es más dulce, por eso es de que al agregarle el limón, se vuelve más dulce la mermelada. Entonces, estas cosas que a veces nos parecen tan comunes o quizás incluso banales para muchos, son bien importantes, ¿no? Y repito, no estamos hablando de generar el pensamiento científico o desarrollar el pensamiento científico en nuestros estudiantes solamente para que sean científicos, para que estén en un laboratorio, no. El pensamiento científico se aplica a toda situación. Se puede aplicar en nuestra cotidianidad, desde la cocina hasta lo que nosotros podemos hacer, actividad, pues, ¿no? Laboral, qué sé yo. Bien, a ver, cuidado, silenciamos. Por ahí tengan cuidado con los audios. Bien, Maestro, sí, sí podría intervenir. por favor. Sí, lo estoy escuchando con mucha atención y también me estoy poniendo a pensar en situaciones que nosotros los maestros vivimos en el día a día, ¿no? Por ejemplo, le comento, a ver,
A nosotros siempre nos llama la atención el hecho que nuestros estudiantes, ¿no? Pese a que trabajamos de manera de repente articulada con los colegas y nos cuesta mucho, ¿no? Lograr que los estudiantes, por ejemplo, puedan tener comportamientos saludables. Por ejemplo, ¿no? Acerca de la alimentación saludable. Pese a ¿Ya? que se trabaja, pese a que trabajamos con situaciones donde los invitamos a la reflexión, etcétera, pero finalmente terminan, ¿no? Haciendo lo que no esperamos nosotros. Y entonces ese pensamiento científico, ¿no? De repente que lo vamos trabajando a lo largo de los 5 años, no queda, digamos, en el subconsciente, de tal manera que el estudiante pueda decir, no, no debo hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué está faltando? ¿Qué es lo que tenemos que de repente ir trabajando más para que esto, a la larga, el estudiante pueda tomar decisiones mucho más pertinentes para su salud, ¿no? Entonces, en el caso de usted menciona de que esa experiencia, ¿no? Con su mamá, porque usted tenía ahí un poco el pensamiento objetivo de poderlo comprobar, pero no todos a veces tienen esa situación, ¿no? Le decimos, mira, que tal alimento tiene estas cosas y traemos la estadística y traemos la información, pero el estudiante no toma conciencia o no, pregunto yo, ¿qué es lo que tendríamos que trabajar más para que podamos lograr ese pensamiento científico, ¿no? Bueno, en realidad allí va a depender mucho de cómo podamos nosotros motivar a nuestros estudiantes acerca del uso que se le va a dar al pensamiento científico. Porque, recalco, a veces sucede, y eso es algo que se ha visto en muchos docentes, cuando se les pregunta, ¿y en qué pueden utilizar el pensamiento científico? En actividades científicas. O sea, se piensa de que el pensamiento científico es básicamente un conjunto de conocimientos que se tiene para poderlo aplicar en situaciones científicas, o sea, en un laboratorio, por ahí una investigación, ¿no? Pero en realidad, como les acabo de comentar, el pensamiento científico es fundamental para la vida cotidiana porque nos lleva a justamente poder construir conocimientos, ¿no? En poder llegar a la verdad acerca de las cosas. Y yo sé de que a veces los estudiantes dicen, no, que esto me gusta, esto no me parece, pero por ejemplo, bueno chicos, vamos a ver cuál es de estos alimentos, ¿no? Por ejemplo, yo a veces he trabajado con mis estudiantes acerca del contenido de proteínas en los embutidos que les venden en los supermercados, ¿no? En la bodega, qué sé yo, pues. Y les decía, a ver chicos, miren, yo he traído acá, ¿no? Un trozo de jamón artesanal, que sí, obviamente era carne, ¿no? Proteína, y le echaba, ¿no? Lugol, ¿no? Trigo duro, bueno, como ustedes le pueden llamar también alcohol dorado, que muchas veces podemos utilizar también. Yo le echaba y decía, miren, no ha cambiado. Y después agarraba un poquito de harina, le echaba también el lugol y le decía, mira, acá sí cambió, ¿no? Cambió a color bien oscuro, ¿no? Entonces, ¿para qué nos puede servir? Y ahí comenzábamos, ¿no? Allá, bueno, algunos llegaban, ¿no? Obviamente toma su tiempo. Esa es la desventaja que a veces se puede tener porque toma tiempo, ¿no? A buscar de que ellos mismos lleguen a esa conclusión. Ah, profesor, entonces el Lugol, ¿no? Sirve para que yo pueda saber si es que tiene proteína o si es harina. En su lenguaje común, ¿no? Que ellos me decían. Perfecto, muy bien. Ahora, échenle ese Lugol a las jamonadas que ustedes compran y díganme a qué conclusión llegan. ¿Por qué? Porque mis estudiantes, ¿no? Como seguramente muchos, tenían esa idea de que la jamonada era carne. Y después, cuando le comenzaron a echar el lugo, profesor, pero esto es harina. Sí, principalmente la jamonada es harina. Y ahí comenzaban. Y si le echo también a la otra jamonada, y comenzaron, ya se les daba la curiosidad. Y a la siguiente clase, profesor, podemos también echarle acá, y veían y se daban cuenta de que quizás lo que ellos tenían esa idea, ¿no?
y también incluso sus padres, porque luego lo comunicaban a los papás, ¿no? La idea de que le estaban dando pues carne, proteína, al momento en el cual se alimentaban con este tipo de alimentos, para la redundancia, no era pues lo que se pensaba. Y luego, y ahí vamos a la cuestión crítica, ¿no? A ver, chicos, pero veamos. Entonces, no, profesor, nos están engañando. Ya, a ver, veamos. Busquemos el empaque. ¿Qué dice el empaque? Y el empaque decía, pues, ¿no? Almidón, todo eso. Entonces, ¿el problema cuál era? El problema era que ellos no estaban informando o que quizás nosotros no estábamos siendo, ¿no?, lo suficientemente curiosos para preguntarnos qué estamos comiendo. Y ahí ellos, sí, bueno. Y al final digo que ustedes, o sea, cuando compran, nunca leen lo que dice las etiquetas, de qué está hecho. Y también y ahí aprovechaba, bueno, chicos, bueno, entonces vamos a ver las etiquetas. Y además recuerden que las etiquetas, ¿no?, de acuerdo justamente a las normas, ¿no?, el orden en que aparece va del más común, el más eh, abundante en el alimento al menos abundante, ¿no? Pues el primero es el que está en mayor proporción, en mayor medida en la preparación del alimento, ¿no? Y así, ¿no?, y vamos viendo. Y luego le decía, por ejemplo, ¿no?, que es importante, sobre todo, por ejemplo, de que si los chicos, ¿no?, quieren, en este caso, pues aumentar masa muscular, en lugar de estar yendo al gimnasio y todo eso, ¿no?, deben obviamente ver también la parte de alimentación, porque es 30% es esto, hacer ejercicio, 70%, ¿no?, la alimentación, lo que ustedes cada uno está consumiendo. Entonces, se dan todos estos aspectos para que podamos nosotros motivar a los estudiantes a justamente que tomen decisiones informadas, ¿no?, basadas en la evidencia, pero a veces, justamente como les digo, la evidencia está ahí y el estudiante no se da cuenta. ¿Y por qué? Porque no ha desarrollado ese pensamiento científico, esa curiosidad, ¿no?, esa mirada, ¿no?, curiosa que siempre tienen los estudiantes, que a veces, desgraciadamente, en las escuelas a veces se les corta, sobre todo cuando se piensa de que tienen que estar solamente absorbiendo un montón de información, pero sin llegar a ser, ¿no?, un pensamiento crítico y reflexivo, ¿no? Es importante justamente que nosotros le demos pues este espacio a los estudiantes para que cuestionen, ¿no?, que comprueben, ¿no?, todo lo que está alrededor y con lo que ellos interactúan comúnmente, ¿no? Y nosotros sabemos de que acá, ¿no?, llevamos a cabo pues diversos procesos pedagógicos, ¿no?, que también obviamente ya hemos estado hablando de ellos, por ejemplo, ¿no?, la indagación, ¿no? La indagación que implica pues, ¿no?, la curiosidad de razonamiento, ¿no? En sí la indagación es el corazón de la ciencia. Para nosotros, díganme, ¿qué entendemos por ciencia, estimados colegas? ¿Qué entendemos por ciencia? A ver, ¿quién me puede decir? Ya. ¿Alguien más? Por ahí en el chat alguien ha hecho una propuesta de respuesta, pero me gustaría la participación, ¿no?, de algunos otros colegas, otras colegas.
Ya, muy bien. Aquí debemos tener en cuenta, ¿no?, una cuestión bien importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ciencia, podemos darle una de estas dos miradas que son las más comunes. Una de ellas es ver a la ciencia como producto. Y como es un producto, es un conjunto de conocimientos, ¿no?, que están ordenados, sistematizados, ¿no?, y que explican lo que ocurre en el mundo. Al verlo de esa manera, podríamos tener incluso una mirada bastante positivista acerca de lo que es ciencia, y también darles una mirada errada a veces a los estudiantes en el sentido que pueden pensar de que la ciencia, como ya es un producto y está validado, entonces ese conocimiento ya es algo fijo, es algo que no debe moverse, ¿ya? Y en realidad nosotros debemos buscar el otro, ¿no?, el otro punto de vista de la ciencia, que es ver a la ciencia como método, como proceso, que es justamente el proceso de poder construir conocimientos con el objetivo justamente de explicar los fenómenos. Perfecto, muy bien. Lo que han indicado, la idea es construir estos conocimientos, este conjunto de conocimientos que todos ustedes han dicho, ¿ya? Es construir estos conocimientos sobre la base de esta metodología que nosotros le llamamos el método científico, con el objetivo de tratar de explicar lo que ocurre en el mundo físico. Estamos totalmente de acuerdo en eso, pero al plantearlo como método, como proceso, implica de que esto está en constante cambio, porque a veces se quiere ridiculizar a la ciencia cuando se tiene esta mirada de que la ciencia es algo ya terminado, es un producto, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, ¿no?, muchas veces que decían, sí, pues la ciencia que primero dice una cosa y luego dice otra. Digo, ¿cómo que dice una cosa y dice otra? No entiendo. Sí, pues, por ejemplo, ¿no?, los modelos atómicos, ¿no? Primero decían que era una esfera, luego decían otra. Bueno, no es que la ciencia diga una cosa y luego diga otra. Lo que hace justamente es, sobre la base de los hechos, de lo que ha observado, de lo que ha podido recabar, de información que se tiene, ¿no?, explica. Y cuando encuentra nueva información, mejora el proceso, ¿no? Mejora el conocimiento y mejora también, obviamente, la forma en la cual puede explicar el mundo natural. Pero nosotros no podemos decir, ¿no?, de que la ciencia es un producto ya terminado, o que en todo caso la ciencia no es válida porque va cambiando. El conocimiento va evolucionando, es algo normal, ¿ok? Y es algo que nosotros debemos también justamente hablar con nuestros estudiantes sobre esto, ¿no? ¿Ya? Perdón, un momentito, disculpen, solamente un segundo. Disculpe, tenía que abrir la puerta. Bien, entonces, como les comentaba, ¿no?, el hecho de que nosotros tengamos esta mirada de la ciencia, no tanto como un producto ya terminado, sino más bien como un proceso de construcción de conocimientos, ayuda a que los estudiantes también entiendan muchas de las cosas. Y es parte justamente de la importancia que tiene el desarrollo del conocimiento científico, ¿no? La experimentación. Pero ojo, la experimentación, que muchas veces a nosotros nos ha pasado, que se ve como que el estudiante tiene que seguir las guías. Y eso es algo que debemos desterrar. Alguna vez, justamente cuando se comenzó este proceso de jornada escolar completa,
recuerdo de que fui, ¿no?, a ser capacitado por, no voy a decir el nombre, por un importante divulgador científico de nuestro país, y decía, ¿no? Ah, sí, pues, la única ciencia verdadera es la física, porque la química es como repetir recetas de cocina, porque en química siempre el estudiante lo que tiene que hacer es mezclar las cosas según lo que diga la guía, la guía del laboratorio. Y yo me quedé así, pues, ¿no? O sea, es esa mirada de que el estudiante tiene que seguir al pie de la letra la guía que se le da, puede ser en física, en química o en biología, en cualquiera de las tres áreas clásicas que nosotros tenemos, y es una mirada errónea definitivamente. ¿Por qué? Porque el objetivo de la indagación es que el estudiante pueda construir conocimientos, pero también en su momento que sea de manera independiente. Por eso tenemos nosotros los tipos de indagación. Hay indagaciones cerradas, abiertas, estructuradas, semiestructuradas. Y, por ejemplo, cuando uno hace una indagación, ¿no?, con nuestros estudiantes, si ustedes hacen una indagación en donde, por ejemplo, le dicen, bueno, tenemos como objetivo hoy en día ver la relación entre lo que es, no sé, por ejemplo, ¿no?, fuerza y aceleración, por ejemplo, que podría ser, ¿no?, en una de los temas que podemos trabajar con nuestros estudiantes. Ya. Entonces, si yo planteo el objetivo, planteo la hipótesis, les doy el procedimiento, pero ellos son los que llegan a los datos, ¿no?, sacan los datos y las conclusiones, esa es una indagación estructurada. ¿Ya? Esa es una indagación estructurada que, bueno, puede también ser útil, ¿no? Pero las indagaciones estructuradas son útiles solamente en los primeros años de la escolaridad. Yo no les recomendaría de que esto se haga siempre. ¿Ya? En una experimentación en donde digo a los estudiantes todo lo que tienen que hacer, es una indagación que, bueno, va a plantearse pues hasta con ciertas limitaciones, porque el estudiante, si lo hacemos eso en toda la escolaridad, va a estar acostumbrado a que el docente siempre le diga qué es lo que tiene que hacer. Y lo que buscamos justamente nosotros como educadores es que los estudiantes tengan, ¿no?, esa capacidad de aprender a aprender. Y justamente la competencia de indagación, a través de la experimentación, busca que los estudiantes aprendan a aprender. Sean conscientes de cómo construyen conocimiento, de cómo aprenden. Entonces, yo lo que recomiendo es que en los primeros años de la educación básica de secundaria, ¿no?, primero y segundo, o sea, en lo que es el sexto ciclo, se pueden trabajar algunas indagaciones estructuradas, sí, porque los chicos muchas veces están recién comenzando, algunas cositas, bueno. Luego, ¿no?, en tercero de secundaria ya pasemos a semiestructuradas, en donde, por ejemplo, ya, ¿no?, tercero y cuarto podría ser incluso, en donde yo les doy, ¿no?, el planteamiento del problema, quizás un poco les ayudo con la hipótesis, pero ya que ellos mismos indiquen los procedimientos que van a seguir para poder validar o refutar su hipótesis. Recojan los datos y lleguen a conclusiones. Y en quinto, el objetivo a lo que se apunta es que los estudiantes, ya al finalizar la escolaridad, hagan indagaciones abiertas. ¿Qué significa indagaciones abiertas? Que ellos mismos planteen su problema. Que ellos, ¿no?, determinen sus hipótesis. ¿Cuáles serían sus hipótesis? Que también ellos diseñen su procedimiento experimental, recojan los datos, analicen y lleguen a conclusiones. Pero no es cosa de que yo les voy a decir qué es lo que tengan que hacer. Pero sabemos de que es bien difícil. Yo lo sé, yo sé que es mi ojo, no lo estoy diciendo, siempre tienen que trabajar de esa manera, no, pero es hacia donde se apunta, ¿no? Es hacia lo que se apunta.
No vamos a poder hacer que los estudiantes de sexto de primaria, primero de secundaria, segundo de secundaria, hagan pues, ¿no? Una indagación abierta. Definitivamente yo sé de que eso es bien complicado. Pero sí podemos ir, ¿no? Variando, ¿no? Comenzamos con indagaciones abiertas, pero estructuradas o cerradas, luego pasamos a semiestructuradas y luego terminamos con las indagaciones, pues, de tipo abierta, en donde el estudiante es el principal protagonista en todo el proceso, ¿no? Bien. Y nosotros en realidad utilizamos siempre modelos científicos, ¿no? A veces algunas personas cuando he hecho alguna capacitación me dicen, "Ya, ¿y con qué modelos trabajamos? ¿No? Trabajamos siempre con modelos. Desde el momento en el cual nosotros a los estudiantes les ponemos ahí una gráfica, ¿no? Les ponemos una maqueta, ¿no? O les hacemos un organizador gráfico para que puedan entender, ¿no? Cómo ha evolucionado la idea de átomo, ¿no? O les pongo un gráfico para que vean cómo ha aumentado la temperatura, ¿no? En función de la concentración de dióxido de carbono en el planeta. Todas esas cosas son modelos. Para leer en sobrecitos. Ahorita voy a ver. A ver, ya, listo. Entonces, esos modelos que nosotros trabajamos van a ser bien importantes porque nosotros vamos a tener, ¿no? El objetivo de que los chicos también en su momento utilicen modelos para poder explicar. Y eso justamente lo hacen a través de las etapas finales, tanto en las dos competencias procedimentales que son indaga y diseña, que es en donde comunica. Cuando el estudiante comunica, ¿qué cosa utiliza? Utiliza gráficos, ¿no? Puede utilizar también organizadores gráficos, ¿no? Algún mapa conceptual, algún mapa mental, ¿no? O quizás maquetas para poder explicar, ¿no? Su diseño, su prototipo, ¿no? Su indagación. Así que sí, siempre utilizamos estos modelos científicos a través justamente de lo que es la comunicación. Bien, sí, de todas maneras les voy a compartir, no se preocupen, el PPT, ¿no? Va a ser parte de lo que les voy a enviar, no se preocupen, y también va a estar en el aula virtual que nuestros amigos aquí nos están habilitando justamente y vamos nosotros ahí a poner todos los materiales. Pregunta, ¿una indagación se debe hacer en una clase? ¿Creen ustedes? ¿Por qué no? No, no se puede. Ojo, no estoy diciendo que su respuesta sea errada, solamente estoy preguntando por qué. No necesariamente. Sí, a ver, creo que alguien quiere participar. ¿Roberto? No, ok. Bien, acá debemos tener en cuenta de que la indagación es un proceso complejo, ¿no? Toma tiempo a que el estudiante comience a problematizar las situaciones. Luego, si es que buscamos de que él mismo sea el que diseñe las estrategias para indagar, que genere los datos, definitivamente no se va a hacer, ¿no? En una sola sesión. He visto a veces de que hay algunos especialistas, ¿no? Que asumen, ¿no? Cuando hacen, ¿no? Cuando van a hacer los monitoreos a las aulas, de que todos los procesos didácticos de la indagación tienen que terminarse en una sola sesión. Yo digo, ¿quién les ha dicho eso? Incluso dependiendo de la indagación, puede tomar bastante tiempo. ¿Por qué creen de que los estándares son en 2 años? Que un ciclo son 2 años. ¿Por qué creen ustedes? Porque los procesos complejos toman tiempo para poder
evidenciarse, ¿no? Y estas competencias que son justamente conjunto de conocimientos, ¿no? Actitudes, capacidades que van a tener que combinarse, es bien complejo desarrollarlo. Entonces, eso de querer hacerlo, ¿no? Claro, movilizar las capacidades es bastante complejo. Ni siquiera en 2 sesiones, ¿ah? Yo no me animaría siquiera a pensar de que en 2 sesiones ya se va a poder evidenciar el desarrollo de una competencia. No, definitivamente no. Entonces, pero sí debemos tener en cuenta, ¿no? El objetivo fundamental. ¿Cuál es el objetivo fundamental en esta primera competencia de indagación? Construir conocimiento. Ustedes, me parece, en la jornada escolar completa tienen había un curso, recuerdo, que se hizo la primera vez, que era química, de ciencia recreativa. ¿Todavía se lleva a cabo de esa manera? ¿Todavía hacen ciencia recreativa en la jornada escolar completa? No. Ya, porque recuerdo cuando se comenzó con el proyecto de la jornada escolar completa, se buscaba justamente hacer esto, ¿no? De la ciencia recreativa. Y cuando yo lo escuché, dije, ciencia recreativa, o sea, la idea es de que sea divertida. Y no, ojo, cuando nosotros decimos ciencia recreativa, significa recrear la ciencia. O sea, tratar de imitar los procesos, ¿no?, por los cuales se ha llegado a cierta construcción de conocimientos. Entonces, no veamos necesariamente cuando hablamos, por ejemplo, de ciencia recreativa, que es ciencia divertida, ¿no? O ciencia de que me va a sacar risa, que me vamos... No. Cuando hablamos de recreativa significa recrear, ¿no? O sea, volver a crear los procedimientos por los cuales se ha construido estos conocimientos, ¿no? Y eso, por ejemplo, es también bastante importante. El explicar el mundo físico, la segunda competencia explica, que me parece es bien importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera la competencia explica, como es la única que tiene contenido disciplinar entre las 3 competencias del área, es la que va a determinar qué cosas podemos hacer en data y en diseño. Porque, por ejemplo, yo no voy a hacer en primero de secundaria, pues, ¿no?, una indagación, no sé, pues, acerca de cargas eléctricas, ¿no?, acerca de circuitos, ¿no?, pues, porque todavía los chicos no han desarrollado ese tipo de conocimientos o todavía no tienen los fundamentos para eso, ¿no? Entonces, usualmente, ¿no?, lo que es las competencias de diseña y de indaga se van a, digamos, someter a lo que la competencia explica, permite que se vaya desarrollando, ¿no? Pero de estas 2 competencias, ¿no? Pero de esta competencia, perdón, tenemos 2 capacidades, ¿no? La primera, que es comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad y universo, que básicamente es que el estudiante, ¿no?, interiorice los conocimientos, analice la información que nosotros le podemos ir brindando, ¿no? Pero que no quede allí, porque eso es lo que hacemos tradicionalmente. Y ahí entra la segunda capacidad, que es evalúa las implicancias. Ya, perfecto. Hemos visto esta información. Ya, ¿y qué implicancias tiene? ¿Para qué sirve, por ejemplo, no? Ya, perfecto. Yo, por ejemplo, le puedo decir a mis estudiantes, hemos visto, ¿no?, que los jugos naturales, los jugos de fruta que venden en las bodegas, tienen poco contenido de vitamina C, lo puede haber hecho por una experimentación, qué sé yo. Perfecto, chicos. ¿Qué implicancias tiene? O, por ejemplo, ¿no?, el hecho de que los estudiantes argumenten.
Una de las cosas que es bien importante en la segunda capacidad de la competencia explica es el hecho de que los estudiantes tengan la capacidad de argumentar, ¿no? Fundamentar su posición. Yo estoy seguro que muchas veces, seguramente en nuestras evaluaciones, ¿no? Les podemos poner una pregunta de ¿cuál es tu opinión frente a esto, no? Y ahí los estudiantes pueden opinar. Y he escuchado a estudiantes que me digan, profesor, pero acá la respuesta siempre tiene que ser correcta porque toda opinión es correcta. ¿Ustedes creen que toda opinión es correcta? ¿Qué dicen ustedes? No, las opiniones se respetan, pero no siempre son las correctas. Hay que respetar, sí, pero no es que sea correcta su opinión. Es que justamente, muchas gracias por su participación, y es válido lo que usted ha dicho, es muy importante, porque lo que nosotros evaluamos en esa parte no es tanto si la opinión es correcta o incorrecta, sino cómo la está sustentando. Ahí lo que nosotros buscamos, cuando les pedimos a los estudiantes que den su opinión, y ustedes no se olviden de ponerlo ahí, den su opinión sustentada acerca de tal o cual situación sociocientífica. No es solamente de que el estudiante opine, ¿no? Si yo, por ejemplo, le pregunto a mi estudiante, ¿estás de acuerdo con el uso de animales, ¿no?, en investigaciones científicas? ¿No? Algunos me pueden decir sí, otros me pueden decir no. Pero no es suficiente con que me digan que sí están de acuerdo o no están de acuerdo, sino que me digan por qué están de acuerdo o por qué no están de acuerdo. Entonces, acá debemos tener bien en claro que cuando nosotros hablamos de la evaluación de las implicancias, podemos justamente pedir a nuestros estudiantes que tomen una posición. Y es válido, porque justamente es una de las cosas que les pedimos, ¿no? Los desempeños que ustedes tienen ahí, ¿no?, en el CENET, van a encontrar de que el estudiante toma posición. Perfecto. Pero esta posición debe ser sustentada. No es que simplemente tome una posición o dé una opinión porque le parece, sino cuál es el sustento. ¿Y el sustento dónde va a estar? En la comprensión y uso de los conocimientos que justamente se han desarrollado en la otra capacidad. ¿Bien? Ahora, la tercera competencia del área, que es diseña, es quizás una de las competencias menos desarrolladas, me parece. No sé si me estoy equivocando. Díganme, de las tres competencias, ¿creen ustedes que diseña es la que menos se realiza con los estudiantes? ¿O quizás creen ustedes que es la que más se desarrolla con ellos? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? A ver, ¿quién puede opinar respecto a lo que estoy planteando? Ya, muy bien, dice de que sí se trabaja en la elaboración de proyectos, ¿no? Algunos dicen que es la menos trabajada por la falta de recursos. Ya, eso es cierto. En la elaboración de prototipos también, claro, sí se hace, perfecto, muy bien. Ahora, acá debemos tener en cuenta de que la competencia diseña, y de verdad, ustedes pueden ver, es prácticamente lo mismo que indaga. Ambas son competencias procedimentales, como le llamamos nosotros, ¿no? Y estas competencias procedimentales tienen prácticamente lo mismo. Ustedes dirán, no, pero justo indaga tiene 5 capacidades, mientras que diseña tiene 4. Sí, pero en realidad, si te das cuenta, son bastante similares. ¿Por qué? Porque mientras que en indaga tenemos el problematiza, ¿no?
En diseña tenemos el determina, qué solución tecnológica, ¿no? Y es una forma de problematización. Primero, cuál es el problema y sobre la base del problema, cuál es la solución tecnológica que se podría desarrollar. Estamos problematizando. Luego viene, ¿no?, la segunda capacidad, que es diseñar, ¿no? En el caso de lo que es indagar, es diseña estrategias para hacer indagación, y en el caso de diseña, es diseña la alternativa de solución tecnológica. Vamos por ahí. La tercera competencia, la tercera capacidad, perdón, en el caso de indaga, viene a ser genera datos y luego los analiza, ¿no? La tercera y cuarta capacidad. Mientras que en diseña tenemos implementa y valida, que también van juntos. Ahí están. Y la cuarta capacidad de diseña es equivalente a la quinta capacidad de indaga, que es evalúa y comunica, ¿no? Ahora, acá debemos tener en cuenta lo siguiente. No se busca, ¿ya? No se busca de que hagan todo nuevecito, ¿no? Que inventen. No es el objetivo, ¿ya? El objetivo es que hagan los procedimientos para poder solucionar problemas. Quizás hay, en este caso, soluciones que ya se han usado en otros lugares y que ahora las pueden adaptar a su realidad, a su comunidad, a su entorno. Perfecto. Pero el hecho ya de que hayan problematizado, hayan determinado cuál es la alternativa de solución tecnológica, la hayan diseñado, ¿no?, la hayan implementado, validado, y luego justamente llegar a la conclusión de que sí puede, ¿no?, ayudar a solucionar problemas, ya están, ¿no?, movilizando las capacidades, los conocimientos y obviamente también las actitudes que pide la competencia. Las dos competencias, indaga y diseña, van a ser similares. ¿Saben cuál es la única diferencia para mí, desde mi punto de vista? Es que el objetivo es diferente. En indaga, ¿el objetivo cuál es? Hacemos estos procedimientos para construir conocimientos. Mientras que en diseña es, hacemos estos procedimientos para solucionar un problema. Fíjense, esa es la diferencia fundamental. ¿Ya? Esa es la diferencia fundamental. Entonces, acá nosotros debemos tener bien en claro justamente que diseña, aun cuando es cierto, he visto de que es una de las que menos se desarrolla. ¿Y por qué? Porque se piensa que siempre los estudiantes tienen que hacer algo nuevo, algo que no se ha hecho en ningún lado. No es tanto eso, sino de que si es una situación problemática o ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede? Si es que yo veo de que la problemática que tienen en la comunidad, en el barrio, ¿no?, es que, digamos, la comunidad tiene un mercado de frutas, ¿no? Y hay un montón de cáscaras que están, ¿no?, siendo utilizadas, ¿no?, que están siendo, digamos, botadas ahí. Esto genera contaminación, basura, etcétera, etcétera. Y mis estudiantes plantean como solución, pues, el hecho de que estas cáscaras se pueden utilizar para hacer vinagre de fruta, ¿no?, de naranja, ¿no?, de lo que sea, o en todo caso para la producción de biogás. Pues perfecto. Y algunos dicen, no, pero biogás ya se conoce, sí, pero están utilizándolo para solucionar un problema real de su comunidad. Desde el momento en el cual ya hacen eso, solucionan un problema utilizando conocimientos científicos, entonces ya estamos logrando el desarrollo de la competencia diseño. Bien. Y nosotros ya acá justamente debemos tener en cuenta estas, ¿no?, relación, ¿no?, esta concatenación que debe tener justamente, ¿no?, lo que es la competencia, ¿no?, con las capacidades que ya estábamos hablando acerca de ellas, los estándares, que es justamente lo que espero que se logre cada 2 años, ¿no?, a través de justamente, ¿no?, estos desarrollos, estas actividades que realizo con mis estudiantes, y se pueden evidenciar a través de estos desempeños. Ojo, y hay algo que aquí creo que muchos lo tenemos en claro, pero igual es bueno recalcarlos. Los desempeños que están en el currículo nacional
no tengan que cumplirse así a cabalidad todos los que están allí. No. Ojo, recuerden que los desempeños son ejemplos de algunas evidencias de cómo se puede ver de que la competencia se va desarrollando. Pero si, por ejemplo, ¿no? De acuerdo al estándar, yo veo, profesor, pero mire aquí, en los desempeños, la verdad es de que no, yo creo de que falta un desempeño, créalo. Tú puedes crear tu desempeño. Perdón, un ratito, disculpen. Ya, entonces, como les decía, los desempeños que están en el CENER no están escritos en piedra. Nosotros podemos modificar algunos, ¿ya? Y háganlo, por favor, porque de verdad ustedes deben contextualizarlos a su propia realidad, a sus propias necesidades, y si no, también crear otros, ¿ya? No sé si ustedes habrán visto, hay varios desempeños que la verdad que hasta ahorita yo los veo bien raros, ¿no? Por ejemplo, analiza cualitativa y cuantitativamente el salto cuántico, que está en segundo y secundaria, si mal no recuerdo, y que yo todavía no termino de entender qué cosa es lo que han querido que se evidencie en ese desempeño, ¿no? Entonces, yo por lo menos ahí sí lo cambio totalmente. Ese desempeño no lo utilizo porque no me parece y hago otros desempeños que pueden estar más relacionados justamente, ¿no? A lo que es los estándares que se van a querer obtener, ¿no? En segundo y secundaria. Así que recalco, los desempeños no están escritos en piedra, ¿ya? Son ejemplos de lo que se puede evidenciar a través del logro, ¿no? O el desarrollo de las competencias. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto tampoco no nos aleja de algunas cuestiones, sobre todo actitudinales, que pues están alineadas, ¿no? Con lo que viene a ser pues los enfoques transversales, ¿no? Y son tan importantes, ¿no? El enfoque ambiental, el enfoque inclusivo, el intercultural, el enfoque de derechos. Porque lo que justamente nosotros debemos ver es de que todo lo que nosotros estamos desarrollando con nuestros estudiantes a través de desarrollo de conocimientos procedimentales, ¿no? Y disciplinares, ¿no? Permitan justamente, ¿no? También, ¿no? El saber convivir, ¿no? Y ahí hay algunos enfoques que son bien importantes, ¿no? Por ejemplo, este enfoque ambiental, ¿no? Que debemos buscar justamente de que los chicos vean que el ser humano no es el centro del universo, lo ratifico a lo que estábamos hablando hace un momento, y además que también los estudiantes vean, ¿no? Que la importancia de mantener, ¿no? Un equilibrio sostenible, ¿no? Claro, es cierto, ¿no? Todos queremos pues tener un cierto ingreso, pero también hay que ver su equilibrio con lo que es la parte ambiental y la parte social, pues, ¿no? La equidad, ¿no? Que también nosotros debemos ver, el enfoque intercultural que busca justamente revalorar estos conocimientos ancestrales, ¿no? La otra vez escuché a un político decir, pues, de que los conocimientos ancestrales no sirven de nada, y eso es totalmente falso. Al contrario, los conocimientos ancestrales son la oportunidad perfecta para poder desarrollar indagaciones y llegar a conocimientos científicos. Yo recuerdo, por ejemplo, hace años, cuando estaba estudiando una maestría en química, escuché, ¿no? Por parte de familiares, conocidos, ¿no? Acerca de que las hojas de guanábana son buenas para combatir el cáncer. Y yo dije, bueno, qué interesante, ¿no? ¿Pero por qué? Y comencé a indagar, comencé a buscar información,
Y encontré pues de que realmente la guanábana, las hojas de la guanábana, tienen algunos componentes llamados acetogeninas y ciclopéptidos que justamente está demostrado que son anticancerígenos. Pero claro, todavía hay cosas que se deben estudiar frente a esta situación, ¿no? Pero de que existe ya un fundamento científico acerca de esta capacidad anticancerígena que tienen las hojas de guanábana, sí la hay. ¿Y qué hice yo? Justamente comencé a hacer una indagación, una investigación frente a esto, ¿no? La investigación justamente era para determinar qué acetogeninas y qué ciclopéptidos eran los principales, ¿no? Que podíamos nosotros encontrar en diferentes etapas de maduración de la hoja de guanábana. Entonces, estos conocimientos que muchas veces se tienen, ¿no? De nuestros antepasados, nuestros ancestros, los podemos utilizar como una motivación para que los estudiantes hagan una indagación. O sea, ¿por qué no de lo que nuestros antepasados, nuestra comunidad ya conoce, pasarlo a un conocimiento científico? Por ejemplo, ¿no? Los estudiantes quizás utilizan las hojas de llantén o de malva para cuando tienen que desinflamar un golpe, ¿no? ¿No? Las piernas, brazos, qué sé yo. Entonces, ¿cómo podríamos, ¿no? hacer de eso una indagación científica, por ejemplo? Importante. Entonces, esos saberes locales, ancestrales, ¿no? Tradicionales, como también le dicen, son importantes. No los dejemos de lado. Nada de que, como nosotros somos de ciencia, entonces no vamos a considerarlos ante los conocimientos tradicionales. ¿Por qué tienen que ir en contraposición cuando más bien podrían ser amigos, aliados para la generación de conocimiento? Es importante que nosotros veamos justamente esas oportunidades. Entonces, solamente ya para ir terminando, ¿no? Esta primera sesión que vamos a tener, ¿no? Buscamos pues de que ustedes en su rol de docentes, ¿no? De la jornada escolar completa, ¿no? Sean mediadores del pensamiento científico, ¿no? En este caso es que busquen justamente herramientas para poder hacer de que los estudiantes desarrollen el pensamiento científico, ¿no? Puedan tener el uso de esos conocimientos de una manera crítica, reflexiva, y que vean de que la ciencia no solamente se da en el laboratorio, sino que es algo que se puede hacer de manera cotidiana en todas nuestras actividades, ¿no? Utilizando obviamente las estrategias activas, pero también a través de una evaluación que permita, ¿no? Una reflexión. Debemos dejarnos, ¿no? Dejar de lado esas ideas de que las evaluaciones solamente se pueden dar con exámenes, ¿no? Pero tampoco satanicemos a los exámenes. Díganme, ¿qué entendemos por evaluación formativa? Ya, yo sé que el tiempo es corto, pero ya. ¿Qué entendemos por evaluación formativa? A ver, ¿quién me puede decir qué es una evaluación formativa? Evaluación basada en competencias, desarrollo de competencias. Ya. Pero ¿qué es lo que busca la evaluación formativa? Porque recordemos que cuando hablamos nosotros de evaluación, la evaluación en general se define como el recojo de información para tomar decisiones, ¿no? Y la evaluación, justamente, ¿no? Ya, yo recojo información a través del examen, la exposición, lo que quieran, ¿no? Ya, recojo información, ¿no? Y sobre eso toma decisiones. Si es una evaluación sumativa o certificadora, digo, bueno, el estudiante sabe o no sabe, pasa o no pasa. Pero si es una evaluación formativa, ¿qué cosa? Bueno, mi estudiante logró esto y tiene dificultades en esto. ¿Y qué cosa hago? Entonces, ahora voy a buscar estrategias para que pueda sobrellevar esas dificultades. Mi pregunta es, ¿un examen puede utilizarse en evaluación formativa? Ahí debemos tener en cuenta lo siguiente, que la evaluación formativa
Su diferencia con la sumativa o certificadora radica principalmente en para qué uso esa información. Si yo les tomo un examen a mis estudiantes y veo, por ejemplo, ¿no?, que la pregunta 3, gran parte de mis estudiantes no la respondieron, entonces ahí yo tomo una decisión. Bueno, voy a tener que hacer un repaso sobre este tema, reforzar, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, si yo veo esa información que estoy recogiendo y con eso busco el aprendizaje de los estudiantes, entonces sí es formativa. Pero si simplemente la uso para decir, ya, tú sabes esto y tú no sabes esto, se acabó. Si lo uso de esa manera, ya no es formativa. Porque solamente le digo al chico o al estudiante, ¿sabes o no sabes? Pero si yo utilizo esa información que he recogido a través del examen, a través de la exposición, a través, no sé, pues de la evaluación oral, qué sé yo, de cualquier método, ¿no?, y lo utilizo para poder ver cómo hago para que mi estudiante mejore su aprendizaje, entonces es formativa. Los instrumentos pueden ser variados. Yo sé de que lo más común para nosotros es, pues, utilizar la rúbrica, el cotejo, ¿no? Pero también tenemos justamente las evaluaciones de tipo test que también pueden ser válidas, porque no está en qué instrumento uso, sino para qué uso la información que voy a recoger con la evaluación. ¿Está bien, estimados amigos? Ya, miren, no les voy a quitar más el tiempo, esto lo vamos a retomar en la próxima sesión porque me parece que es bien importante que lo sigamos considerando. Y bueno, igual, a ver, déjenme ver, les voy a mandar a través del chat el PPT y nuevamente el link de la asistencia. Por favor, no se olviden del link de la asistencia. ¿Estamos de acuerdo? Maestro, una consulta. Por supuesto, Isabel, dime. Agradecerle su primera presentación, me pareció muy interesante ponernos en contexto acerca de todo lo que tenemos que ir un poco movilizando, pero también quisiera tener la idea de qué es lo que vamos a recibir en estos meses, qué es lo que vamos a ir abordando, ¿no? Para tener una idea, el sílabus, no sé, a ver, algunas cosas que nos den la idea de cómo vamos a trabajar. Sí, lo que pasa es de que en esta oportunidad se me ha atrevido a hacer justamente una introducción acerca de lo que es el enfoque del área, ¿no?, y la forma en la cual se debe hacer los lineamientos generales del área. La próxima sesión va a ser justamente un taller acerca de cómo se debe trabajar una sesión de aprendizaje bajo este tipo de enfoques. Y de ahí, según los módulos, porque me parece que voy a alternar con dos colegas, una es Mildred Rosselló y el otro es Keisenberg Tarazona, que somos los que vamos a alternar acerca de los temas que nos corresponden. Voy a llevar esta consulta que usted me está indicando a la persona que me parece que la próxima sesión, perdón, les puedo justamente dar un mapa general, digamos, de todo lo que vamos a trabajar, porque les voy a pedir a los colegas que también me indiquen qué es lo que van a hacer en cada una de sus sesiones. ¿Está bien? Tienen que justamente en ese link que les he mandado, tienen que poner ahí su asistencia, por favor. Una consulta, ¿esa asistencia es para usted o porque también en el WhatsApp había otro, es el mismo link? No, es el mismo, solo que como me estaban pidiendo la asistencia, entonces la estoy poniendo ahí. Ok, gracias. Ok, listo. Bueno, estimados, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y nos estamos viendo, ¿no?, la próxima sesión. Me parece muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Cuídense mucho y nos estamos viendo en cualquier momento. Saludos, cuídense. Buenas noches, disculpe una consulta. Dime, Carlos. Mire, yo soy del área de EPT, entonces, bueno, me han dicho que entre a este grupo que es de CIT, pero estoy viendo dos temas, bueno, más que todo está enfocándose al área de CIT, pero no mucho se enfoca al área de EPT. Entonces, mi pregunta era si vamos a seguir en este grupo o se va a aperturar un grupo posteriormente después que sea exclusivamente de EPT.
Esta es mi Mire, consulta, profesor. sí, no, muchas gracias por su pregunta. Mire, la verdad es que sobre eso sí no podría decirles. A mí lo que me han indicado es de que aquí van a estar profesores de ciencia y tecnología. No me indicaron nada acerca del área de EPT, pero bueno, seguramente por la afinidad, seguramente le han indicado de que venga a esta capacitación. Voy a hacer la consulta y les voy a decir de que, ¿cuál es su apellido, por favor, Carlos, qué? Yo soy Carlos Ayupoma, del Colegio Feligría 59. De Colegio Federal Simonina. Ya, entonces, Así es. indicar justamente a la señorita que está coordinando esto para que pueda comunicarse con usted. ¿Bien? Listo. Está bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, estimados colegas, entonces, cualquier cosa estamos comunicándonos, ¿ya? Nos estamos viendo, cuídense mucho y que les vaya bien en todas sus actividades. Saludos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas Gracias, gracias. buenas Buenas noches. noches. Gracias. Gracias, buenas noches.